La dialéctica y su relación con la sociología es un breve tema que estamos incorporando para dar sentido a esta discusión que combina tanto el método científico, la revisión histórica y la configuración filosófica o la configuración de las ideas que han marcado los diferentes momentos que vamos a estudiar en la materia. La sociología se sirve entonces de bases como la dialéctica para entender la dinámica social, cómo un momento es sustituido por otro y cómo esta tercera realidad aparece, va a ser objeto de la dialéctica. Trabajaremos entonces con esto y procuraremos dar un ligero, muy ligero toque a unos autores que son fundamentales en este caso. Así que bueno, continuemos. Para empezar a hablar de la dialéctica diremos que hay algunos principios fundamentales y es que lo primero es que existe la dialéctica como movimiento. Vamos a concebir la dialéctica como un proceso, un devenir que se maneja de manera continua. La dialéctica es entonces no solamente razonamiento, sino también es un encuentro que también puede ser material entre dos opuestos. Y de eso parte que estos dos opuestos se requieren para existir. Si no hay dialéctica, si no hay opuestos. Y a su vez, de la coexistencia deviene el encuentro y del encuentro va a venir entonces la confrontación y esta confrontación termina con la desaparición o el desplazamiento de una de las ideas que es superada por el siguiente. Así que va, va a tener este proceso, estos tres pasos, ¿no? Un primer momento en el que existe una realidad, existe una idea, existe una circunstancia, se confronta con otra que coexisten, es desplazada esta primera y reina la tercera como elemento único o como elemento reconfigurado, porque no necesariamente en el tercer momento la segunda idea reina, sino que puede ser la segunda idea con elementos de la primera, pero sí se sabe que es otra realidad, es decir, es otro momento distinto. Así que bueno, avancemos a ver qué nos dicen los grandes teóricos. Heráclito planteaba que en el cosmos existe la tensión y de esta tensión se da la transformación. Fíjense nuevamente cómo la idea del movimiento, de la vida, está allí. Para Heráclito, A no es B, pero ambos son, aunque sean contradictorios. Y esto es algo diferenciador de las teorías de Heráclito, ¿no? Del filosofar de Heráclito dirá, bueno, pareciera ser que Heráclito está hablando más de los entes, ¿no? Pareciera ser que Heráclito está hablando más de la cosa, si lo traemos a este plano, ¿no? Es algo que lo que cambia es la circunstancia, el punto, el elemento donde se coloca el espacio. Esta cosa puede estar aquí y la otra puede estar allá y ambas coexisten, solo que en algún momento compiten por determinada circunstancia o por determinado espacio. Pero ambas se requieren y esta contradicción también permite la existencia de la realidad. Parménides se revelará a Heráclito y dirá, bueno, no. De hecho, esta revelación, por supuesto, de Parménides también es un acto dialéctico, si se dan cuenta, en sí mismo, porque plantea una nueva idea ante la que dice, bueno, Parménides se ubica más en el ser, ¿no? Y entonces dice que el ser es uno, es eterno e inmutable. El ser es y no puede ser no ser. Fíjense cómo la polaridad en este caso se expresa a su máxima expresión. Diríamos que está el cero y el uno, la ausencia y la presencia. Entonces, lo opuesto al ser es la nada misma, es la nada. Entonces, fíjense cómo en este caso
no van a venir a coexistir, sino que de la aparición del uno ocurre la inexistencia del otro. Otras formas, características. Pero por supuesto ambos coinciden con que hay dos, o al menos dos, y estas se contraponen generando una resultante final. Para Platón, que utiliza el término dialéctica, no es como Heráclito o como Parménides, que describen la realidad usando el método o usando esta configuración, Platón lo dice directamente, la dialéctica es la confrontación de las ideas. Bueno, y está claro porque Platón va a hablar de la idea en sí misma. No es de los entes, no es de los seres, es de la idea. Es un nivel superior, la idea. Y se plantea que, bueno, el diálogo de dos posturas opuestas, en este caso dos posturas de dos filósofos, por supuesto, que son para Platón los únicos que pueden llegar al fin último, la estructura final, que es la idea, es la forma de alcanzar lo real, es decir, es la forma de alcanzar el mundo de estas ideas que son el origen de toda la cosa. Y el paso de lo sensible al mundo de las ideas va a ser a través de la dialéctica, va a ser a través de la acción amorosa de contraponer ideas y de contraponer discursos para llegar a la idea. De ir eliminando lo negativo del razonamiento, empleando para ello el amor a la sabiduría. Así que solamente los filósofos pueden llegar a este momento final de iluminación. Entonces, veamos cómo Platón va a decir que también existen dos, que éstas se confrontan dialogalmente, que de este diálogo va a emerger una victoriosa, pero que es como ir sacando de la piedra la forma pura. Es decir, en este caso, el diálogo va a ir rompiendo y sacando las impurezas hasta que emerge la idea pura. Fíjense que el tercer elemento es, bueno, es parte de lo anterior, pero viene de un proceso y se va dando. Y aquí, por supuesto, vuelvo a subrayar que es el amor a la sabiduría, lo que hace que esto pueda ocurrir, que se materialice. Y, por supuesto, es un proceso inacabado, continuo y que avanzará a lo largo de que se hace filosofía, ¿no? Porque llegar a la idea pura es muy difícil. Hegel rescata las ideas platónicas, lo incorpora en una estructura, por así decirlo, metódica. Nos va a hablar de momentos, sigue hablando de movimiento, de proceso, de momento. Sigue existiendo ese principio de la dualidad, este principio de la doexistencia y lo que está allí. Y Platón nos dirá, por un lado, como vimos, que es un avanzar hacia la idea, ¿no? Hegel nos dirá que la idea es sujeto y objeto de la realidad y que el razonamiento y que la dialéctica es la configuración, es la forma de captar esa realidad, ¿no? Para Hegel hay tres momentos: el momento en sí, el momento para sí, el momento en y para sí. El momento en sí sería la hipótesis o el primer espacio en el cual se da por sentada una determinada realidad. Viene otro conocimiento, otra conciencia, y se cuestiona eso planteando la negación de esa realidad, para luego terminar un tercer momento que es un momento en y para sí, que es la síntesis que puedes configurar una nueva realidad o la sustitución de una por la otra, ¿no? E incluso la realidad, una nueva realidad que aparezca a partir de la que estuvo antes, ¿no? Que bueno, siempre va a ser en respuesta de hecho, si se dan cuenta en la historia, esto es así. Más adelante lo va a rescatar Marx, lo va a hablar en las sociedades, nos va a rescatar esto. Pero, por otro lado, está cómo Hegel es capaz de dar cuenta de estos principios y de estos pasos, ¿no? Como para el momento, que además estaba históricamente materializado, revisado y estaba cuestionada la estructura social, venía a aparecer un nuevo orden y era necesario dar cuenta de qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no?
Así que también nos hablará del Zeitgeist, nos hablará del espíritu de la época y el espíritu de la época como también un movilizador de esta dinámica. Cuando hablamos de la dialéctica desde el marxismo, vamos a entender que lo que busca Marx es el estudio de la historia como forma de anteponerse a la posibilidad de cambiar ese curso, el curso de la historia. Gobernar el curso de la historia para mejorar las sociedades, para llevar a una distribución distinta de los recursos y del poder. Utilizará Marx esto y hará un modelo simplificado, muy brillante, muy entendible, muy accesible, y dirá, bueno, existe una tesis, que es una, para él entonces en este caso será el Estado controlado por una burguesía o el Estado controlado por un poder tradicional, una antítesis que aparece cuando este Estado hace aguas, cuando este Estado no resuelve la situación, la condición, y se da una crisis y se da un cambio económico. Cuando hablamos de lo económico es que se da un cambio en las relaciones de producción, un cambio en las relaciones de acumulación de la riqueza, en otra forma, ¿no? Y aparece un nuevo Estado, que para Marx es la parte más importante, que es lo más fundamental, y es este modelo de nuevo Estado, lo que reina como un proceso socialista a nivel mundial, que fue leído por los que plantean la línea de filosofía política de esta línea, y es que es este nuevo Estado, la dictadura del proletariado, la nueva configuración de poder, la nueva redistribución económica, las formas en las cuales se dan los patrones de consumo y las distintas manifestaciones de los hábitos de relación que ha venido como respuesta a la crisis al primer momento, ¿no? Marx, por supuesto, como ya dije, planteaba el control de esto y el estudio de la historia. Entonces, para eso aplicó al menos a dos o tres momentos su sistema. Y uno era, bueno, la crisis de la Iglesia Católica con la Reforma Luterana. Luego, la relación entre Rousseau y el contrato social que ya hemos estado planteando, y la crisis del desarrollo de las burguesías inglesas en su momento. Y así que lo que va a dar cuenta Marx es que la dialéctica pareciera ser la forma en que las sociedades avanzan. Así, por supuesto, también más allá, que no lo tocamos muy bien, a Kant nos va a decir, bueno, que también tiene que ver con cómo en esa dialéctica trascendental que él dice, bueno, no se llega a la verdad, pero se llega a un razonamiento, y ese razonamiento, en este caso, Marx dice, no, el razonamiento más que razonamiento será observar la dialéctica que se ha dado durante toda la historia de la humanidad, ¿no? Para Marx es un proceso más natural que racional, por así decirlo. Es algo que ocurre y que hay que, como ocurre de manera repetida, hay que intervenir para cambiarlo, para lograr una nueva síntesis controlada, no una nueva síntesis, por así decirlo, silvestre, que aparezca en respuesta a lo que existe, pero por su parte limitada por el orden previo, ¿no? Así que parte del modelo de Estado, del modelo de nueva sociedad eh, que deriva de las ideas marxistas, tienen su base en esta síntesis del nuevo Estado que puede plantearse a partir de la contradicción de un Estado fallido, la emergencia de un movimiento social o de muchos movimientos sociales y la nueva configuración del poder. Y que bueno, esto es parte de lo que veremos en la siguiente etapa de la materia, así que los invito a que continuemos con eso. Bueno, esta aproximación lo que buscaba era determinar los puntos concretos sobre la dialéctica, pero haber conseguido los objetivos. Recuperando la información sabemos que hay al menos dos opuestos, que estos dos opuestos pueden y se confrontan en algún momento circunstancial, histórico, territorial, ideológico o desde el plano de las conciencias.
que de esa confrontación surge una tercera versión y que esa tercera versión es como el proceso mejorado, ¿no? Simplificando sería la tesis, la antítesis y la síntesis. El momento sí, el momento para sí y el momento en y para sí de Hegel. Veremos en el video sobre la dialéctica del amo y el esclavo cómo se puede operacionalizar, por así decirlo, utilizar esto para la interpretación de las dinámicas sociales o los elementos intrasociales que para nosotros son objeto de estudio. Nos vemos más adelante, nos vemos en la clase.